Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny Paola Guzmán Basto, pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental, estoy actualmente en la Universidad Abierta a Distancia UNAD, matriculada en el CEAT Acacías. En este momento tendremos la oportunidad de intervenir en el curso Abastecimiento de Aguas con un pequeño video explicativo sobre el proceso de filtración del agua para el consumo humano. El agua como fuente de vida. Todos los seres vivos necesitamos el agua para hacer nuestros procesos diarios, para nuestra vida. Pero para que esa agua cumpla un buen papel en los seres humanos necesita pasar por un proceso de potabilización, a que sea un agua apta para el consumo humano. Para que esa agua sea apta para el consumo humano, tiene que pasar por diferentes etapas para lograr que sea apta. Una de esas etapas es el proceso de filtración, pero antes de eso vamos a explicar qué son los procesos unitarios. Un proceso unitario es toda aquella transformación en las que existen presencias en una reacción química de por medio y que involucra una o varias operaciones unitarias. ¿Qué es una operación unitaria? Es un proceso químico, físico o biológico mediante el cual las sustancias objetables que contiene el agua son removidas o transformadas en sustancias inocuas. La mayor parte de los procesos originan cambios en la concentración del estado de una sustancia, la cual se desplaza o se incorpora en la masa del agua. Este fenómeno recibe el nombre de transferencia de fase. Son ejemplos de ello la introducción del oxígeno al agua, la liberación del anhídrido carbónico contenido en el agua mediante el proceso de aireación. Los principales procesos unitarios empleados en el tratamiento del agua para el consumo humano son los siguientes: transferencia de sólidos, transferencia de iones, transferencia de gases y transferencia molecular o de nutrientes. En este caso, intervenimos la transferencia de sólidos, que interviene el proceso de filtración. Entonces, la filtración consiste en retener partículas suspendidas y coloidales que no sedimentaron, haciéndolas pasar a través de un medio poroso. La filtración es el proceso seguido a la sedimentación. Entonces, todas aquellas partículas que no sedimentaron en ese proceso, entonces pasan al proceso de filtración para que sean removidas o sean atrapadas en los medios filtrantes de este proceso. Hay varios objetivos que se logran a través del proceso de filtración. Uno de los objetivos fundamentales de la filtración es la remoción de bacterias. Entonces, para que este proceso sea eficiente, depende mucho de la granulometría de la arena o el medio filtrante que vayamos a utilizar. Entonces, entre más fina sea este tamaño de este medio filtrante, mayor es la eficiencia para la remoción de las bacterias o a estas sustancias suspendidas o coloidales. Hay mecanismos de filtración. Entonces, un mecanismo de filtración se considera como el resultado de dos mecanismos distintos pero complementarios. O sea, son diferentes pero que uno complementador o tiene relación el uno con el otro. Uno de estos mecanismos es el transporte. En el transporte interviene la intersección, la difusión, un cernido, un impacto inercial, la cimentación, la difusión, y aquí interviene el tamaño granulometral, que es lo que hablábamos para tener eficiencia en este proceso. El otro mecanismo es el mecanismo de adherencia. En este mecanismo intervienen algunas fases. Una de estas es la interacción combinada de las fuerzas electrostásticas, las de Van der Waals. Aquí en la figura nos muestra que la interacción de las fuerzas electrostáticas combinadas son las que determinan la absorción de las partículas. O sea, estas fuerzas son las que determinan la absorción de las partículas. Entonces, teniendo en cuenta la carga de los granos de las partículas, se puede presentar alteración de adhesión o repulsión de estas partículas ante los granos del medio filtrante. No obstante, las fuerzas hidrodinámicas pueden vencer la barrera de energía y aproximar suficientemente las partículas a los granos del medio filtrante para que sean adheridas a esto. Entonces, a esto lo llamamos las fuerzas electrostásticas de Van der Waals.
En este mecanismo de adherencia también intervienen el enlace químico entre partículas y las superficies de los granos. Entonces, este enlace químico son las cadenas polimétricas de adherencia de las partículas que dejan sus segmentos extendidos en el agua, los que pueden ser absorbidos por otras partículas o en los sitios que quedan vacantes o en los espacios de los granos del filtro. Las partículas con sus segmentos polimétricos adheridos al atravesar las constricciones del medio filtrante se enlazan con los segmentos sueltos absorbidos por los granos o por las partículas que ya han estado adheridas al lecho filtrante y quedan en esta forma retenidas en este medio filtrante. Los componentes de un filtro. Los componentes de un filtro, tenemos entonces aquí un agua que ya ha sido decantada por un canal de lavado, una salida del agua de lavado, entrada de emergencia, el decantador, y entonces el agua decantada pasa por un canal de distribución. Este canal de distribución tiene aquí dos rejillas, que es por donde van a entrar el agua. Entonces aquí en este pasa por las rejillas, hay un nivel mínimo y hay un nivel máximo. Entonces aquí ya está la canaleta de lavado y aquí es donde entra la grava o el soporte del medio filtrante para poder que suba aquí el agua filtrada, el sistema de drenaje, aquí hay una tubería de lavado y una tubería de drenaje. Aquí también hay una tubería de la interconexión de los filtros, un tanque para la contención, un vertedero de salida y el tanque. Estos son los componentes principales que deben tener todo filtro. Hay varios sistemas. Los sistemas más utilizados de drenaje son los siguientes: tubería perforada, boquillas, viga prefabricadas, bloques Lipol y fondos Weller. Estos son los sistemas de drenaje más utilizados. La clasificación de los filtros. Son muchos los sistemas de filtración propuestos y construidos, sin embargo, se pueden hacer una clasificación de acuerdo con las siguientes características. La tasa de filtración, entonces tenemos filtros lentos o rápidos. La forma de aplicar la carga de agua sobre el medio filtrante, entonces tenemos unos filtros por gravedad o a presión. Por la dirección del flujo durante la filtración, tenemos filtros descendentes o ascendentes. Por el método de control de la tasa de filtración, tenemos una tasa constante o una declinante. El tipo de lecho filtrante. Por esta clasificación tenemos arena o antracita. Por estos tipos estos son los clasificación, o sea, lo que interviene para la clasificación de un filtro. Entonces, tipos de unidades de filtración. La filtración puede efectuarse de muchas formas: con baja carga superficial, que es como lo mismo que explicábamos aquí, que los filtros lentos; con carga superficial, filtros rápidos; con medios porosos, pastas arcillosas o papel de filtro; o en medios granulares, arriba, hacia abajo y mixto. Por último, el filtro puede trabajar a presión o por gravedad, según sea la magnitud de la carga hidráulica que exista sobre los lechos filtrantes. Entonces aquí tenemos una pequeña tabla de explicación del medio filtrante. Entonces, según la velocidad de la filtración, entonces rápido de 120 a 360 metros cúbicos o metros cuadrados días. Entonces aquí hay un tamaño para la arena, la antracita, los mixtos, lo que vayamos a utilizar de medio filtrante. Según el sentido de flujo, entonces están ascendentes, descendentes, flujo mixto. Según la carga sobre el lecho, entonces gravedad, por presión, ascendentes, horizontales. Entonces es como la resumición de lo que estábamos hablando. Entonces dice que filtración por gravedad. ¿Qué es la filtración por gravedad? La filtración rápida realizada por gravedad usualmente se emplea en las plantas de tratamiento para fines de abastecimiento público y son operadas con una tasa de filtración constante o declinante. Cuando es de flujo ascendente, la filtración rápida puede realizarse con tasa declinante o constante en filtros de lecho único de arenas o de lechos múltiples. La filtración ascendente.
La filtración ascendente representa la ventaja que el agua afluente escurre en el sentido en que los granos del medio filtrante disminuyen el tamaño, lo que hace posible que todo el medio filtrante constituido por arena sea efectivo en la remoción de partículas suspendidas. Aunque en la filtración ascendente de agua decantada las carreras de filtración resultan más largas y se comparan con limitado, mucho es el uso de filtración ascendente. La aplicación más ventajosa para este tipo de unidades de filtración es la filtración directa en los productos químicos, ya que se aplica y se dispersan en el agua cruda antes de la filtración ascendente. Entonces aquí tenemos una figura explicativa de un esquema de un filtro con flujo ascendente de tasa constante con fondo de placas perforadas. Entonces tenemos una cámara única, tenemos aquí el agua cruda, la tubería, las cámaras individuales, un agua para lavado, unas tuberías, el drenaje. Entonces aquí ya empezamos a tener la entrada y los medios filtrantes según el soporte, la capa, vamos por disminuyendo. Aquí está la arena y aquí ya tendríamos el agua. Aquí está una tubería para la descarga de lavado y el agua filtrada. Entonces sería un esquema de esa filtración por flujo ascendente con una tasa constante. Aquí tenemos una imagen que nos explica un filtro dinámico con flujo ascendente. Entonces aquí tenemos la válvula de regulación, aquí tenemos la entrada del agua cruda, la válvula de regulación para esta entrada, los vertederos en exceso, aquí hay otra valvulita, una rejilla y un vertedero. Entonces aquí ya empezamos el compartimiento del agua, entonces aquí ya empezamos con los medios filtrantes. Entonces la grava fina, la media, la gruesa, la grava media y la fina, perdón, y la tubería para la confección del drenaje. Entonces el ventilador de salida del agua, la válvula de apertura del rápido, tenemos aquí la tubería para el rebose, para cuando se nos rebosa el tanque en exceso, para la válvula de regulación del caudal de lo filtrado y la etapa siguiente de tratamiento, la tubería que transporta el agua a la siguiente etapa de tratamiento. Aquí tenemos un esquema de una planta de tratamiento con químicos. Entonces aquí está el ingreso del agua, la catacción, aquí las tuberías, entonces aquí están los mecanismos para adicionar los químicos. Entonces estamos tratando cal hidratada, alumbre, aquí cloruro, la etapa de coagulación, entonces aquí viene la tubería para la etapa de floculación, los floculadores, la tubería, entonces entramos a la planta de sedimentación, donde vamos a sedimentar con el medio coagulante las partículas que se adherieron para que el floc se una y sedimente. Entonces las que no alcanzan a cimentar pasan por esta tubería aquí a la etapa de filtración, que es la que estamos tratando. Esa etapa de filtración pues van quedando las partículas que no alcanzaron a quedar en sedimentación, y para pasar por los medios filtrantes tenemos la tubería que nos va a llevar a la etapa de desinfección, que es prácticamente la etapa final del tratamiento de agua. Tenemos el tanque de almacenamiento del agua, aquí la tubería de abastecimiento y ya pues su destino final. Encontramos dos clases de filtros. Observemos que tenemos aquí el desagüe, el almacenamiento para los filtros rápidos. Entonces tenemos estanque de sedimentación, la tubería de flujo ascendente, el nivel de tubería para el compartimiento de almacenamiento. Entonces aquí tenemos los medios filtrantes, arena, grava, antracita, lo que estemos utilizando, la tubería de desagüe. Y aquí tenemos el indicador de pérdida de presión. Entonces a ver qué tanto tenemos la presión para poder trabajar este medio de filtro rápido. La tubería aquí para el medio filtrante, entonces aquí está el tanque elevado, porque como vamos a presión pues estamos impulsando el agua. Aquí tenemos otro sistema de filtración. Entonces aquí tenemos la entrada del afluente, la caja de entrada,
Aquí ya tenemos por compartimientos, nos dividimos los medios filtrantes, la grava gruesa, la grava media y la grava fina. Son diferentes tipos de filtros que se utilizan para estas etapas de filtración. Aquí hay otra etapa. Entonces podemos decir que la filtración es uno de los procesos más utilizados que tenemos para el proceso de potabilización del agua para el consumo humano. Muchísimas gracias por su atención. Espero haya servido mucho la explicación de esta etapa de filtración. Muchísimas gracias por su atención. En otra oportunidad nos veremos.